Hoy te traigo un truco para decidir a qué hora y qué día o días publicar los episodios de tu podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Al igual que te comentaba en el podcast de Instagram, donde te explicaba a qué hora es mejor publicar en Instagram y qué días es mejor publicar en Instagram, te explicaba todo el proceso que debes seguir para sacar estas conclusiones, te recomiendo que escuches el podcast de Instagram. Hoy te traigo un truco y básicamente consiste en publicar 5 minutos antes o 5 minutos después que tu competidor principal o que tus competidores principales o que los podcasts que más oyentes tengan de tu sector. Es muy fácil revisar esos podcasts. Si tienes un podcast de historia, buscas podcast de historia o te metes en el ranking de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, ves cuáles son esos podcasts de tu temática, en este ejemplo de historia, ves cuándo se publican y publicas 5 minutos antes o 5 minutos después. Puedes hacer ciertas pruebas para saber eso, o sobre todo para intentar convertirte en su sombra. Si alguien se suscribe a tu podcast, que también le va a gustar porque estás hablando de historia, y el mayor referente publica, imagínate, a las 7 de la mañana, tú publicas antes, un poquito antes, has conseguido que se suscriban, a la hora de decidir si escuchan tu podcast van a ver esos dos. Entonces ahí el título es muy importante y sobre todo lo que hablaba en el episodio anterior. Si tu podcast tiene un formato más corto, si el podcast de historia va a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y tu podcast de historia va a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, pero lo va a contar en 5 minutos, las probabilidades de que diga voy a añadirlo este primero que es más cortito y luego me añado el siguiente. Además de que van a ver los dos episodios juntos, que van a hablar de una misma temática, les va a interesar porque van a aportar, aunque sean de historia, no a lo mejor de la Primera y la Segunda Guerra Mundial o de temas distintos, pero me refiero que es un mismo nicho, un mismo sector. Si tu podcast se ha publicado a la vez, le vas a aparecer a la misma en el feed o en su aplicación, en la aplicación de podcast juntos, y si tu podcast tiene un formato mucho más corto, va a darle prioridad, además de que lo va a ver, porque si lo publicas en otro momento, cuando no está acostumbrado a revisar la aplicación de podcast, si lo publicas en otro momento, por la noche, por la tarde, a otra hora distinta que tu competidor directo, posiblemente no lo vea. Y esto es un problema. Entonces, 5 minutos antes de la publicación de tu mayor competidor o de tus mayores competidores, revísalos. Podemos echar un ojo a ver a qué hora salen publicados los podcasts de nuestros competidores. Intentemos ser su sombra e incluso los mismos días. Si nuestro mayor competidor de podcast de historia publica semanalmente los lunes, nosotros también podríamos aprovecharnos, sobre todo si no somos tan conocidos, para ser la sombra de ese podcast de mayor referencia, porque él también posiblemente, si es mayor referencia, mucha gente ya está acostumbrada a escuchar sus podcasts a estas horas y seguramente sea por algo, sea porque ese público esté de trabajo. Por ejemplo, aquí también es importante, por una parte, hacer pruebas si quieres, y por otra parte, saber a quién te diriges. Si te diriges a trabajadores que van a la oficina, que escuchan podcast durante 15 minutos en el trayecto de coche por la mañana antes de ir al trabajo, pues esto es clave. Si es así, y si tu competidor directo lo hace así, puedes llegar a ese público o a esas personas que en principio te pueden interesar y lanzarlo pues a las 6, 7 de la mañana de lunes a viernes, porque te diriges a ese público en particular de personas que están trabajando en una empresa y que van por la mañana. O si tu podcast es de desconecta los domingos, pues obviamente públicalo los domingos, porque te diriges a un público que quiere desconectar, hacer meditación o tu clase de yoga de los domingos. La gente escucha podcasts en la mayoría, según las estadísticas, en casa, después conduciendo en el transporte público y por último, de los mayores, las personas como escuchan más podcasts en el gimnasio o haciendo deporte, saliendo a correr o lo que sea. Así que tienes que tener en cuenta esto. Estos son los momentos o los lugares. ¿Y cómo lo escuchan? ¿Con Spotify o con YouTube? Son las dos plataformas que más podcasts o que más oyentes tienen todos los podcasts. YouTube, obviamente, porque tiene un formato más visual, sobre todo con entrevistas, y Spotify, porque la gente escucha música y está descubriendo podcasts ahí. Así que tenemos que aprovechar estas plataformas. Luego ya tenemos Apple Podcast, Google Podcast también, iVoox, etcétera, que también obviamente hay que estar y hay que aprovecharlo, pero
Según los datos, Spotify y YouTube se llevan la palma en la actualidad. Espero que te haya ayudado este episodio a la hora de elegir la hora para publicar tus podcasts, que crees episodios más cortitos, sobre todo si puedes, y nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa de este y de todos mis podcasts desde el grupo privado de Telegram en borjagirón.com/telegram, y en triunfacontublog.com tienes todos mis cursos de marketing digital gratis, completamente gratis. No hace falta ni registrarte, he dejado el acceso a todas las lecciones gratis. Si te registras, pues hay un seguimiento, tienes más cosas dentro, etcétera, de los cursos que has hecho, puedes marcarlos, etcétera. Pero si no, está todo libre en triunfacontublog.com. Curso de podcast, curso de Instagram, curso de SEO, curso de WordPress, de ideas de negocio, de ganar dinero online, todo en triunfacontublog.com. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Recuerda que si quieres dar soporte a este podcast y al resto de mis podcasts, solo tienes que acceder a la prueba gratuita de Audible, desde borjagirón.com/audible. Además de escuchar mi libro El otro éxito completamente gratis, con esta prueba gratuita, puedes escuchar miles de libros, de audiolibros también gratis. Y también Canva Pro, 45 días gratis desde borjagirón.com/Canva. O si vas a montar una web, borjagirón.com/Hostinger, el mejor hosting de WordPress al mejor precio. borjagirón.com/Hostinger. Más enlaces en las notas del episodio. ¡Hasta pronto!